Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, la estén pasando de maravilla. Yo soy Pablita Pérez, esto es un nuevo video. Ok gente, en esta ocasión les traigo una historia bastante conocida en el mundo, debido a que pues hay una película muy famosa sobre ello. Y a partir de lo ocurrido también han salido varias teorías, varios relatos de algunas personas que sobrevivieron y teorías de otras que especulan lo que realmente pudo ocurrir este fatídico día. Estoy hablando, como no, de la famosa historia del Titanic, este gran barco, el transatlántico más grande de su época, que en su viaje inaugural tristemente terminó en las profundidades del mar, hundiéndose un 14 de abril de 1912. La historia del Titanic es una historia bastante conocida por muchos y que también ha traído muchas teorías. Entre ellas, el día de hoy les traigo una teoría bastante famosa, o bueno, que ha agarrado fuerza en los últimos años. Estoy hablando sobre la historia o la teoría de que el Titanic nunca se hundió, sino que realmente quien se hundió fue su hermano gemelo, el Olympic. Pues bueno, antes de comenzar, pues no quiero generar ninguna controversia por este video. Lamentablemente sabemos lo que ocurrió hace poco. No quiero comentar nada al respecto, solo que lamento lo sucedido y realmente no creo que es algo que se podía evitar. Pero no quiero decir más nada, no quiero generar controversia tampoco por ello. Y la historia que traigo pues es una teoría. De hecho, estuve investigando por ahí y creo que en Reddit esta teoría tiene fuerza, pero bueno, yo les voy a presentar solamente el caso como tal, como los puntos a favor, o sea, las personas que están a favor y dan como los datos que dicen que esta teoría es cierta, y por el otro lado están los que no apoyan esta idea y dicen que esto es falso, y dan también sus puntos de vista y sus datos sobre lo ocurrido. Pero bueno, así que vamos a ver, empecemos con esta historia, con esta teoría. Bueno, si de pronto no tienen un poco de conocimiento sobre lo ocurrido, sobre la historia del Titanic, algo así por encima que les puedo decir para meterlos un poco en contexto, es que el Titanic fue un famoso barco en la época de 1912, el cual llamaba la atención porque era un barco muy grande para su época y además muy lujoso. Este barco, en unión con el Olympic, pertenecían a la British White Star, una compañía marítima o que construía barcos, ¿sí? Por decirlo así, la cual tenía una dura competencia en lo que era Inglaterra y en todo el mundo. Sin embargo, su mayor rival se encontraba en Inglaterra, el cual era el Cunard Steamship Company, una compañía también dedicada a construir este tipo de barcos. Se dice que entre 1906 y 1907, esta compañía, la Cunard Steamship Company, había enviado en su viaje inaugural los buques de pasajeros más grandes del mundo, quienes eran el Lusitania y el Mauretania. Sin embargo, la White Star Line entró en guerra. En guerra quiero decir que empezaron a construir barcos más grandes para competir contra esta otra compañía, ya que según ellos no se podían quedar atrás. En esta guerra de los barcos gigantes está que el Lusitania y el Mauretania de Cunard habían superado a los llamados cuatro grandes de White Star en términos de velocidad, pero esta última compañía no se iba a quedar con las manos cruzadas y tenían un as bajo la manga. Pero toda esta guerra, ¿por qué empezó o qué? Bueno, aparte de ser conocidos por haber construido los barcos más grandes del mundo en esa época, se dice que en 1902 White Star se había convertido en propiedad de la International Mercantile Marine Co., o IMM por sus siglas en inglés, financiadas por el famoso financiero JP Morgan, quien sería el dueño del Titanic en su momento cuando este se hundió. Esta persona va a ser importante en un futuro, o sea, más adelante en la historia va a ser importante. Guárdense muy bien su nombre. Se dice que pues con el permiso de como propietario de esta empresa, el presidente de la White Star, J. Bruce Ismay, comenzó a trabajar creando los barcos de clase olímpica. En ello
crearía 3 barcos que, si de pronto no igualarían la velocidad de el Lusitania, estos barcos de clase olímpica superarían al Cunard debido a que serían mucho más grandes y muchísimo más lujosos que los barcos de esta otra empresa. Fue así que se construyeron 3 barcos: el Olympic, que fue su primer barco, el Titanic, que fue su segundo barco y su barco más famoso, y el otro, el Britannic, que realmente es un barco no muy conocido de esta empresa. Como les dije, el Olympic pues fue su primer barco construido y fue considerado como el barco líder, y su primer viaje fue bastante promocionado, siendo un barco de gran éxito, haciendo varios trayectos y ganando bastante popularidad. Sin embargo, en su quinto viaje, para ser exactos, el barco se encontró con serios problemas debido a que el 20 de septiembre de 1911, para ser específicos, mientras este barco pasaba cerca de otro que era un barco militar llamado el Hawke, se dice que el Olympic dio un giro inesperado, lo que provocaría que ambas naves chocasen entre sí, produciéndole gran daño o graves daños a este navío, al Olympic, y pues también yendo a juicio por lo ocurrido, ¿no? En donde se haría a White Star responsable de este incidente y por ende tendrían que pagar absolutamente todo. Y también un dato para decir es que el Olympic no estaba protegido por ningún seguro, es decir que todos los gastos de lo que ocurrió los tendría que pagar JP Morgan. Entonces de aquí es de donde nace la teoría, que el Titanic nunca se hundió. La teoría habla de que realmente el Titanic original no fue el que se hundió, sino que fue su gemelo, el Olympic, este barco que había tenido un accidente. Pero entonces, ¿por qué ocurre todo esto? ¿O de dónde sale esta teoría? Se dice que pues la idea era que este barco se hiciese pasar por el Titanic, ya que este sería uno de los barcos más grandes en esa época. La idea sería hacerlo hundir en el Atlántico Norte, debido a que el Titanic sí estaba asegurado, y de esta forma podrían pagar o cobrar el seguro y podrían seguir trabajando con el Titanic sin haber tenido pérdidas por el hundimiento del Olympic. Pero entonces, ¿cómo surge esta teoría? ¿Sí? Se dice que el choque del Olympic es donde empiezan esta teoría, ¿sí? Ya que pues esto se convirtió en un desastre económico para la compañía y para JP Morgan, debido a que tendrían que pagar todas las reparaciones del Olympic, las cuales no estaban, como les comenté, no estaban cubiertas por un seguro. Y pues el barco estuvo bastante tiempo varado en el puerto, y pues al estar parado no generaban ingresos, no generaba dinero. Entonces se estaba convirtiendo realmente en un desastre económico para la compañía. Así que lo que se dice es que la compañía haría un cambio, ya que a su segundo barco recién construido, que sería el Titanic, le cambiarían el nombre y no le pondrían el nombre de Titanic a ese, sino que le pondrían el nombre del Olympic, y al barco más antiguo, que es el Olympic, le pondrían el nombre del Titanic. Y se dice que así el verdadero Olympic, que ahora sería el Titanic, haría su viaje inaugural, entre comillas, porque si esa es la teoría cierta, pues no sería su viaje inaugural, sí, ya tendría varios viajes, pero al ser un barco nuevo, supuestamente el Titanic, iba a ser su viaje inaugural, y pues la idea era que se hundiera en un accidente en el Atlántico Norte, donde la White Star pudiera cobrar el pago del seguro y así pues navegar tranquilamente con su nuevo barco, que sería el Olympic, que originalmente habría sido el Titanic. Toda esta teoría también tiene su fuerza en un libro que fue escrito por el investigador Robin Gardiner. El libro se llama Titanic, The Ship That Never Sank, o Titanic, el barco que nunca se hundió. En este libro él relata que todo el desastre fue realmente el resultado de una estafa al seguro por parte de la International Mercantile Marine, quien era propietaria de la White Star. Con esto, Gardiner teoriza que la naviera arregló el Olympic lo mejor que pudo y lo disfrazó del Titanic, para permitir que el barco en mal estado siguiera navegando bajo un nombre falso y que así la compañía no tuviera más pérdidas económicas. Otra cosa que confirma la teoría es que 5 días antes, o según lo que dicen, 5 días antes de que el Titanic zarpara o realizara su viaje inaugural, un buque conocido como el SS California, también propiedad
de la misma compañía, cabe resaltar eso, zarpó y se detuvo muy cerca del lugar donde el famoso barco se hundiría. Y algunas personas dicen que este barco o este buque iba cargado solamente con ropa, mantas y demás cosas para vestir. Es decir, no llevaba pasajeros, no llevaba absolutamente nada, solamente ropa. Eso es lo que dicen, ¿sí? No estoy diciendo que sea cierto. Esa es la teoría que dicen. Se dice que la intención no era matar a nadie, ya que si el plan hubiese salido bien, el barco se hundiría lentamente y cerca habría otro barco. Según la teoría sería el SS California. Este barco rescataría a las personas y a la tripulación, a los pasajeros. Según esto, la intención no era que nadie muriera, sino era solamente hundir el barco para poder cobrar el seguro. Pero ¿qué fue lo que salió mal? Pues bueno, aquí viene la historia del iceberg, que esta también es otra historia, que hay personas que dicen que un iceberg no pudo hundir realmente un barco, sino que otra teoría, y de hecho Gardiner habla en su libro, que realmente no fue un iceberg lo que hundió el Titanic, sino que fue otro barco, ya que se dice que el Titanic habría arrollado accidentalmente un barco de rescate y este fue el que le provocaría que se rompiera y se empezara a inundar para terminar finalmente en el fondo del mar. Y adelantándome un poco a de pronto las incongruencias de esta teoría, está que en el blog Ultimate Titanic señala que a pesar de que la teoría de Gardiner tiene sentido, se dice que los objetos encontrados o los restos del Titanic que se han podido encontrar tienen el número 401 de fabricación y se dice que el Olympic tenía el número 400. Realmente no sé si esto sea cierto, pero eso es lo que pude encontrar, ¿vale? Siguiendo con la teoría, otros teóricos afirman que hay un razonamiento más nefasto para este hundimiento y se dice que JP Morgan estaría detrás de todo esto, ya que él tendría un plan para hundir el barco y aparte de cobrar el seguro tendría otra intención que sería mucho más oscura de ser cierta. ¿Qué señala o de qué habla esta otra teoría que dicen que JP Morgan estuvo detrás de todo esto? Se dice que este rumor apareció debido a algo que ocurrió después del hundimiento del Titanic, de que JP Morgan hundiría el barco, hundiría el Titanic, con el fin de allanar el camino para la creación del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. O sea, esto es como todo, ¿no? Siempre hay personas que están a favor de una idea y personas que están en contra. Se dice que las personas que estaban en contra de la creación de la Reserva Federal por alguna razón estaban en el Titanic, y de hecho se dice que JP Morgan también iba a ir en este barco, pero se dice que él canceló su viaje. Se dice que en el barco iba el millonario John Jacob Astor, el magnate minero Benjamin Guggenheim y el copropietario de Macy Isidore Strauss, los cuales eran tres opositores a la creación del banco. Entre las personas que fallecieron en el Titanic estaban estos tres hombres. Y pues si esta teoría es cierta, pues ¿qué lograba Morgan hundiendo su barco? Pues así podrían crear el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos sin ningún problema. Los defensores de ambas teorías apuntan a una serie de pistas en donde señalan que realmente quien haría su viaje inaugural no sería el Titanic, sino que sería el Olympic disfrazado, ¿sí? Entre ellos está la forma, por fuera físicamente, era muy parecida. De hecho también se dice que en unas fotos, que cuando estaba en construcción el Titanic y cuando se terminó, misteriosamente estaba cambiada. Y se dice que de hecho se trataría realmente del Olympic. También se dice que en una de las expediciones que han logrado bajar al Titanic, dicen que en donde está la marca o el nombre, se dice que se encontró la O y la L talladas, es decir, como si perteneciera realmente a Olympic y no Titanic. Y por el otro lado de la moneda están las personas que no apoyan esta teoría y dicen que todo es falso y que realmente quien zarpó y quien se hundió fue realmente el Titanic original. ¿Cuáles son sus puntos para decir? Bueno, esto empieza con las investigaciones de Stephen Hall y Bruce Beverly, quienes publicaron un libro llamado Titanic u Olympic, ¿qué barco se hundió? Y también escribieron otros libros. En ambos comentan los argumentos de los ojos de buey. ¿Qué son los ojos de buey? Para los que no sepan, los ojos de buey son estas ventanas circulares que se pueden ver en los barcos
Y se dice que originalmente el Olympic estaba equipado con los mismos 14 ojos de buey, pero se dice que 2 de ellos fueron instalados más tarde y que, que en marzo de 1912 estaban ellos. También otra cosa tiene que ver con las fotos. Comparan las fotos del Olympic y las fotos del Titanic y se dicen que hay muchas diferencias, principalmente en su estética, ¿sí? Que tienen cosas parecidas, pero realmente no son iguales. Y otra cosa que dicen es que el Olympic era más pequeño que el Titanic y por ende un poco menos lujoso, ¿sí? Se dice que el Titanic contaba con una cafetería diferente al resto y un restaurante bastante amplio, lo cual para el Olympic las dimensiones de este barco no daban para llegar al mismo tamaño que tenía el Titanic, ¿sí? Y pues también otro que no sé si sea como la más fuerte, es que se dice realmente muy difícil hacer pasar un barco viejo por un barco nuevo, y más un barco que tuvo un accidente de guerra. También se dicen que el Olympic tenía unas placas de acero con su nombre, y pues al hacer la investigación o lo que se ha podido encontrar, se dice que estas placas nunca las han encontrado. Pero por otro lado están los que dicen que en las aspas del barco se dicen que en el fondo del mar, en las aspas dice Olympic. Entonces sí, hay muchas cosas que pueden ser verdad, otras que puede que no sean verdad. No debemos siempre creer en todo lo que vemos, gente. Tenemos que desconfiar un poco de todo lo que vemos en internet, ¿vale? Sin embargo, ninguna prueba concreta confirma o niega esta teoría. Lo único cierto y que sabemos realmente de esta historia es que fue una historia muy triste, muy devastadora, debido a lo que ocurrió, a la cantidad de víctimas que murieron en esta, de ver hasta dónde puede llegar la negligencia humana, como por un error, sea por un iceberg, sea por un accidente, sea por lo que sea, hasta dónde es capaz de llegar el ser humano, qué tantas vidas es capaz de pasar por encima con el objetivo de poder cumplir aquello que más anhela. Y es una historia que guarda muchos misterios, como otros grandes misterios en la historia, ¿no? Sin embargo, su creador y el barco son los únicos que realmente nos pueden contar esta historia, la historia real de lo que ocurrió con el Titanic, esa fatídica noche o ese fatídico día del 14 de abril de 1912. Bueno, gente, con esto terminamos esta teoría sobre el hundimiento del Titanic. Espero les haya gustado este video. Si fue así, denle un like para saber que les gustó. Suscríbanse a mi canal para que me apoyen. Dejen en los comentarios qué otras historias o qué otro tipo de video les gustaría que trajera. Los estaré leyendo. Los quiero mucho, gente. Que pasen un feliz día, una gran semana y nos vemos en un próximo video. Adiós.